hermanos, amigos, bienvenidos. La iglesia Cami le da un caluroso abrazo desde la distancia para decirles que los amamos mucho, que aquí estamos todos juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a leer en Colosenses 1, del 17 al 18. Y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermosa palabra, ¿verdad? Atesoremos esa palabra preciosa en nuestro corazón y vamos a disponernos allí donde estamos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Donde estamos, gloria a Dios, aleluya. Solo hay un Dios que reinará por
Dios. Gracias, Señor, gracias. Porque eres maravilloso, porque eres precioso, Señor. Porque eternamente eres Rey poderoso en nuestra vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Dios del cielo. Adórelo allí donde está, adórelo allí donde está, adórelo allí donde está. Señor, no hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú.
tiempo. Te agradecemos, Dios, tu presencia con nosotros y entregamos, Dios, la palabra de nuestro pastor y que seas tú hablando en nuestras vidas. Con ustedes, nuestro pastor Giovanni Carrascal, y que tengan un excelente día. Hola a todos. Gracias por nuevamente estar usted en la sintonía de este programa que esperamos sea de bendición para usted y toda su familia. Gracias porque usted puede compartir esta palabra con sus familiares y amigos y de esa manera edificarlos también a ellos. Quiero en este día compartir con ustedes una palabra que está en el corazón de Dios y vamos a hablar acerca del Dios social, el Dios que está interesado en la sociedad, el Dios que está interesado en el ser humano, el Dios que está interesado en las necesidades de las personas. Y hay algunos datos impresionantes que aparecen alrededor de la historia que nos van a ayudar a recrear algunos de estos conceptos. Si alguien ha estado interesado durante toda la existencia del ser humano en las necesidades del mismo, ha sido Dios. No solamente sus necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades sentimentales. Dios siempre ha estado interesado. De tal manera que para que la sociedad viviera justa y acomodadamente, creó algunos códigos. Los códigos que para nosotros a veces nos parecen que son irracionales, pero nacen en el corazón de Dios. En tiempos inmemoriales, cuando todavía no teníamos nosotros conciencia, o tal vez las sociedades no tenían todo lo que hoy poseemos nosotros como tecnología y desarrollo, ya habían códigos de ética. Y esos códigos de ética se convirtieron en esas normas que le permitían al ser humano vivir en paz y reposadamente. El primer código de ética que la historia registra es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un código que corregía cualquier anomalía en la sociedad de la antigua fértil Medialuna. Entonces esas personas se regían de ese código para poder emitir justicia. De ahí aprendieron los patriarcas, de ahí aprendieron Moisés y de ahí aprendieron todas las antiguas sociedades de Mesopotamia, Egipto y todo lo que comprendía esa zona de la fértil Medialuna. Pero luego viene un código especial, un código para un pueblo que es el Código Mosaico. ¿Qué busca el Código Mosaico o lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos lo único que buscan es que el ser humano viva de acuerdo a la voluntad de Dios, que pueda disfrutar de una relación con Dios conforme a sus leyes y mandamientos. Este código quedó corto porque para ellos no fue suficiente. Sin embargo, Dios establece un código genético y el código genético tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios elige un pueblo. Ahora no solamente hay un código moral, un código escrito, sino que hay un código espiritual a través de un semen, que es el pueblo de Israel. Y Dios le da la comisión de que ellos sean luz a las naciones. Pero Israel tampoco cumple el propósito. Se desvía del proyecto y del plan. Luego hay otros códigos, por lo menos el código de los griegos y los romanos, que es donde se estructura todo lo que conocemos hoy como la democracia. Todos los pensamientos que hay de gobierno nacen de ahí, de esos pensamientos grecorromanos. Realmente fue Grecia la que impartió este conocimiento y Roma lo robusteció a través de sus emperadores. Pero hay un código que nace tiempo después y es el código de los evangelios. Esos evangelios que aparecen en las Sagradas Escrituras. Son códigos y esos códigos están declarando de normas que hay que tener para vivir, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La diferencia a los demás códigos es que este Dios en persona viene a presentarlo. Ya no manda profetas, ya no manda a un pueblo, sino que Él mismo viene y entrega con su vida, con sus hechos, con sus palabras, lo que Él quiere que la sociedad conozca de Él. Y luego el Señor, antes de partir e irse al cielo, establece un código. Y este código se lo entrega a la iglesia. Y le dice a la iglesia, esta es la manera como yo quiero que ustedes actúen.
¿Por qué se establece el código de la iglesia? Sencillo, porque los códigos anteriores fueron incompletos. No tenían la sustancia, no tenían la fuerza para que el ser humano los cumpliera. Entonces, con la redención y con el propósito de Dios de la eternidad, de traer a su Hijo, establece la iglesia y le da a la iglesia las herramientas para que esa iglesia pueda caminar en función del proyecto de Dios, de lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué hacía la iglesia? Es precisamente lo que queremos hablar hoy. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cuál era el carácter de la iglesia? ¿Cómo se conducía la iglesia? ¿Qué aprendió la iglesia de su maestro? Y si la iglesia está practicando esos principios que aprendió como norma para poder vivir. Luego vamos a mirar un poco acerca de la estructura de la iglesia. En este último, tengo que decir que la iglesia perdió el norte. Y eso no nos va a desanimar de ninguna manera, porque Dios es el dueño de la iglesia. Pero a medida que el tiempo ha ido pasando, la iglesia se ha ido desdibujando del propósito real de Dios. La iglesia no ha venido cumpliendo los estándares de las normas y los decálogos que Dios determinó en su palabra. De tal manera que así como el culto fariseo y el culto saduceo, que tuvieron adiciones a las leyes y que de hecho cuando algunos hablan de los fariseos hablan muy mal y piensan que todos eran satanistas o que todos eran gente perversa. No. Los fariseos y saduceos nacen como una necesidad para adorar a Dios y presentar a Dios en un momento determinado del pueblo. Lo que pasa es que se corrompieron y perdieron la esencia. Y eso los llevó a ser esa clase corrompida que realmente Dios reprobaba. Pero hoy no estamos lejos de esa clase. Lo que la iglesia está pasando en el día de hoy y en estos tiempos no está lejos de lo que Jesús había anunciado, habiendo Él dejado bases y normas establecidas. Ahora bien, quiero analizar algo. Esta iglesia de hoy establece sus propios decálogos y esos decálogos se convierten en prioridades. Y vamos a ver algunas de esas prioridades. El culto a los individuos. Realmente no hay un culto al Señor en la mayoría, sino que hay un culto a la persona. Y ese culto a la persona es porque están más interesados en el protagonismo del individuo que está hablando que en del que le está hablando. Basta ver los escenarios, basta ver las presentaciones de los individuos que presentamos a Dios y quién está dándose la pompa o la relevancia a sí mismo y quién lo está haciendo para el Señor. Casi todo lo que se hace en los medios es un show mediático que busca mostrar a un individuo como alguien que representa a Dios, pero que realmente esa gloria no es de Dios. Esa gloria es para Él, que la ha tomado. Y eso hace parte de lo que la iglesia ha hecho. La indiferencia a la necesidad del prójimo. Lo que la iglesia aprendió en el libro de los Hechos es totalmente lejos de lo que la iglesia hace hoy. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia social, una iglesia preocupada por las necesidades de las personas. Una iglesia que no solo se preocupaba, sino que actuaba en función de las necesidades de los pobres, de la viuda, de los menesterosos y de los extranjeros. Hoy en la iglesia eso no es una prioridad. La prioridad son los edificios, la prioridad son los medios, la prioridad es lo que se puede mostrar y no la prioridad del reino de los cielos. Manejo distinto de los recursos. Realmente cuando se habla de este tema, algunas personas tienden a malhumorarse. Pero la iglesia no fue diseñada, y voy a dar este dato histórico. Los discípulos no recibían diezmo. El diezmo se llevaba al templo de Jerusalén. Y Jesús en más de una ocasión habló de este tema. El diezmo era propio para el mantenimiento de los sacerdotes en ese tiempo. Entonces, ¿cómo se sostenía la iglesia primitiva? De los aportes, de las ofrendas que la gente daba para el Señor. Pero luego esto fue cambiando después del año 70, cuando el templo de Jerusalén es destruido. Entonces la iglesia del Señor comienza a adoptar también el poder recaudar diezmos para sostenerse.
la iglesia esparcida, la iglesia que no estaba en Jerusalén. Entonces de ahí viene toda esa cultura, de ahí viene todo eso. Pero ¿a dónde voy? De que ese dinero no era usado como se usa hoy. Ese dinero era usado a beneficio de aquellos que necesitaban y del sostenimiento de los que ministraban al Señor. Una prosperidad mezquina. Lo que hoy se ve dentro de la sociedad evangélica o la sociedad que predica Jesús es que la prosperidad es de unos pocos. La prosperidad no es de todos. Y casi todos los que hablan de prosperidad están rodeados de pobreza. Y cuando digo de pobreza es que su gente está pobre. Los únicos ricos son ellos. Porque esa teología de Mamón sencillamente los beneficia a ellos y no beneficia al reino de Dios. Es algo totalmente impropio. Entonces estamos viendo cómo la iglesia pudo establecer normas de decálogo para ellos mismos y no para el reino de los cielos. No fue el evangelio del reino el que ha prevalecido en este tiempo. Necesitamos gente que rescate el evangelio que Jesús predicó. Y es por eso que quiero invitarlo, después de esta introducción sencilla, a que vayamos a las Escrituras. Le invito a que vaya al libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 37. ¿Por qué tenía que dar esta introducción? Para poder hablar de un Dios social y de un Cristo social, usted tiene que entender una perspectiva de lo que pasó ayer. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vamos a rescatar unos principios muy importantes del Cristo social. Y a través de la signosis de Cristo, de ese actuar, de ese proceder de Él, vamos nosotros a mirar qué dice este párrafo bíblico, qué es lo que está buscando el Señor cuando hace este anuncio. Y lo primero que establece el versículo 35 es: proclamaba las buenas noticias. Dice que Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Si algo hoy Dios está haciendo en este tiempo de pandemia, es que cerró los edificios, escuche bien, llamados iglesias, para que la iglesia saliera a donde estaban las multitudes. ¿Dónde estaban las multitudes? Bueno, precisamente en las nubes, en los aires de las ondas que manejan las redes sociales. Millones y millones de personas que necesitaban escuchar de Jesús. Habían personas apáticas a poder utilizar las redes, porque parecía que hablar de redes sociales era como hablar de Satanás. Pero Dios en este tiempo comenzó a establecer el principio de volver a la esencia, de volver a lo que Dios había establecido desde el inicio de la iglesia, y eran las casas. La gente pudiera encontrar a Dios en familia. Por eso dice que Él recorría las sinagogas proclamando el evangelio, iba por las ciudades, por las calles, pero iba también sanando toda enfermedad. El evangelio del reino no se puede quedar estático. El evangelio del reino tiene que ir a buscar los necesitados. Mire que la Biblia dice, en Mateo 28, dice que vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Pero cuando uno ve al cuerpo ministerial, y no solamente el evangélico, sino de diferentes corrientes, hay una postura diferente. Lo que dicen es: vengan al edificio, vengan al templo, vengan a la casa de Dios. Y la iglesia sentada en unas butacas, en una silla, esperando que llegue la gente, cuando el mensaje de Jesús fue que fueran donde estaba la gente. El evangelio del reino se refiere, escuche bien, no se refiere a la utopía de un gobierno justo y equitativo, como lo pretendía la sociedad judía.
Cuando esperaban al Mesías, esperaban un político que viniera a salvarlos de lo que estaba pasando, de la opresión romana. El Evangelio del Reino venía a transformar las sociedades con el poder transformador del Espíritu Santo. El Evangelio del Reino es la manifestación de Cristo en la tierra. El Evangelio del Reino establecía una nueva creación a través de la resurrección de Cristo. No era un asunto de política, no era un asunto de gobierno, era un asunto sobrenatural, un poder que podía gobernar en todas las instancias y podía gobernar en el ser del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Por eso la sociedad hebrea y sobre todo los religiosos le rechazaron porque ellos esperaban aquello. Pero lo que él estaba diciendo es: el reino de Dios ha llegado y el reino de Dios tiene que darse a conocer. Anunciar a Cristo es el deber de la iglesia. Anunciar a Cristo es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes. Si alguien permitió que cerraran los edificios, fue Dios. Y es porque Dios quería sacarnos de la comodidad de las butacas para que volviéramos a la esencia, a lo que dice el libro de los Hechos. Y se reunían en las casas, compartían el pan y estaban unánimes juntos. Y Dios añadía los que habían de ser salvos. Es lo que la palabra dice. Y no dice que estábamos esperando a que la gente viniera. Entonces entiende ese principio. Y dice que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Compasión. Él era el Mashab. Es la palabra hebrea para decir ungido. Que tenía el poder de mitigar los problemas del hombre en su estado físico, psíquico y espiritual. ¿Quién más que el Mesías podía aliviar las penas de los hombres? ¿Quién más que el Mesías puede hacer una obra transformadora de cambio en el corazón del ser humano? Y él tuvo compasión de las personas. Fue en busca de ellas. Yo creo que el mensaje que estamos transmitiendo ahora nos tiene que desafiar a entender que Jesús vino a buscar. La iglesia fue encomendada. El Señor le dijo: vayan a buscar lo que se había perdido. Es la responsabilidad de la iglesia y la gente hoy tiene necesidades. Esta pandemia ha arrojado una crisis mental a nivel mundial. De esa crisis poco se habla, pero las Naciones Unidas y la OMS están hablando de que esta, después del hambre, es la peor crisis mental que ha tenido la raza humana. La gente ha entrado en depresión, los suicidios han aumentado, los divorcios han aumentado, la locura ha aumentado, los centros de reposo están desbordados. ¿Y a causa de qué? No estamos hablando de que la gente estaba tomando, que estaba disfrutando la vida como el mundo lo hace, sino que la carga emocional ha hecho que su cuerpo colapse, que su mente colapse. Y Dios también está interesado en esta situación. Dios está interesado en el hambre de la sociedad. Dios está interesado en el pecado de la humanidad. Dios está interesado en el ser del ser humano. Y dice: sanando a los enfermos. Y eso tiene que ver no solamente con una sanidad física, sino con una sanidad espiritual también. Aquellos abatidos, aquellos quebrantados de corazón, Dios está dispuesto a levantarlos, a restaurarlos. Y dice: los angustiados de toda esta intranquilidad que hay, de toda esa inquietud que hay, de toda esa incertidumbre que hay, de todo eso que amenaza. Hace un momento estábamos analizando las estadísticas de Europa y sobre todo Francia. En un solo día 42,000 contagios de esta enfermedad. Y eso ha traído incertidumbre en el mundo entero. El mundo entero no sabe qué hacer porque no han hallado una respuesta, no han hallado un medicamento. Y eso los tiene enfrente del paredón, contra el paredón. Están allí, pero ¿quién puede hacer algo? ¿Quién puede defendernos? ¿Quién puede ayudarnos? Solamente el Señor puede hacerlo. ¿Sabe qué dice? Y dice: el que los vio como ovejas sin pastor. Eran
Cuando uno ha escuchado hablar de la oveja, yo analizando esto, hablarle de oveja a los jóvenes hoy es solo la que han visto en la televisión. Los niños de hoy o las que han visto en un zoológico no saben qué es una oveja, una cabra, pocos los que están en el área rural, pero en las urbes los chicos no conocen esto. Entonces no conocen los conceptos, pero ya los adultos llegan a entender un poco acerca del trabajo pastoril. Y cuando Jesús dice que lo veía como ovejas sin pastor, eran esos pastores que cuidaban los grandes rebaños, y cuando un pastor se descuidaba o no estaba, ese rebaño era presa fácil de los ladrones, era presa fácil de las fieras del campo, era presa fácil de cualquier accidente, era presa fácil de poderse perder. Una oveja sin pastor está desprotegida. Una oveja sin pastor está desorientada. Una oveja sin pastor no sabe qué hacer. Así vio el Señor las sociedades. No dice que vio solamente ese momento, dice que vio al mundo de esa forma. Él veía a la gente como oveja sin pastor. Él tuvo compasión de ellos. Estaban desorientados. Hoy Dios ha dejado la iglesia. Su iglesia fue dejada con el fin y el objetivo de que el mundo le conociera, de que el mundo se orientara a través del faro de luz que tiene la iglesia, a través de la lámpara que es la palabra del Señor. La iglesia es el único ente en la tierra, escuche bien, a través del Espíritu Santo para guiar a las personas a Dios. Es el único que puede brindar la iglesia esperanza con el mensaje de Cristo. Tiene que haber un sentimiento en cada corazón y en cada vida de compasión sobre aquellos que se pierden. Si no hay compasión, realmente no pasa nada. Tiene que haber compasión. El segundo principio es una necesidad de generar una revelación. El versículo 37 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Mentalidad, escuche bien, hay que tener una mentalidad de relevo. Mentalidad de relevo. Entre las cosas que estamos viendo hoy es que no se prepara gente para que ocupe nuestros lugares, sino que estamos enquistados nosotros y queremos que el manto lo hereden algunos que queremos, pero no hay una generalidad de entrenar. Cuando el Señor estuvo en la tierra, se dedicó a entrenar un grupo de personas. Y este grupo de personas tenía una base de 12. Y esos 12 tenían un grupo mucho mayor que escalaba entre 70, 120 y hasta 500. Y todos ellos se nutrían y todos ellos se edificaban. Y cuando estamos hablando de que la mies es mucha, usted preguntará, ¿qué es mies? Bueno, esos campos llenos de cosecha. De esa manera quiso representarlo el Señor. Dice, los campos están llenos de cosecha, pero no hay quien lo recoja. Claro, no hay quien lo recoja porque la gente está encerrada y porque los líderes no han tomado la responsabilidad de darle el mando a los que están, sino que han retenido para ellos y no han pensado en la segunda oportunidad para la gente. Existe una clase que conocía, pero no quería aceptar el cambio generacional. Mire, si alguien sabía de esto era Jesús. Cuando Él llegó a la tierra, Él comenzó a marcar un hito, comenzó a cambiar una mentalidad. Y los ancianos del Sanedrín, los fariseos y saduceos, se veían amenazados por un joven. Su sabiduría los amenazaba, su sabiduría los amedrentaba. Ellos estaban opacados con lo que Jesús sabía. ¿Sabe que a Jesús no lo matan tanto porque Él sabía mucho o ellos pensaron que sí o no era el Hijo de Dios? A Jesús lo mata la religión porque estaba en juego toda la basura que ellos decían. Y como eso estaba en juego, Jesús se convertía en un enemigo primordial y había que eliminarlo.
se acabaría toda aquella estructura que ellos habían creado, que ellos tenían, porque Jesús les decía, ustedes han puesto leyes hechas por mente humana o manos humanas, porque estas leyes no las ha puesto el Padre, son ustedes que ni ustedes mismos pueden llevarlas. Y esto les molestaba. Y sabe, a veces yo me doy cuenta que no tenemos como la capacidad, no tenemos como la humildad para reconocer en las generaciones que vienen, en la gente que Dios está mandando, ese potencial para que ellos vayan y hagan también la obra del Señor. Necesitamos tener mentalidad de relevo. Tenían teología y no tenían revelación. Conocían la historia, pero no querían cambiarla. Una cosa es que usted conozca y que tenga conocimientos teológicos, y otra es que tenga la revelación del reino de Dios. La revelación del reino de Dios es lo que emana del trono de Dios, lo que uno llama rema de Dios. Eso que Dios trae al corazón del hombre y te dice lo que dice su palabra. Los fariseos tenían mucha teología, tenían conocimiento, historia, conocían derecho, medicina, química, conocían todas las profesiones, porque un rabino era formado en todas las áreas, pero carecían de la revelación, carecían del conocimiento del Espíritu Santo. Por eso bloquearon al Señor. Hoy muchos están en esa posición, bloqueando lo que Dios ha llamado. Conocían la historia, pero no querían cambiarla. Necesitamos gente que quiera cambiar la historia. Necesitamos gente que quiera cambiar el entorno. Gente que esté cansada de lo mismo y que quiera avanzar, que quiera salir hacia adelante, que quiera proclamar el reino. Y nadie va a poder detenernos, obviamente. Tuvieron lo que otros anhelaron, pero lo menospreciaron. Y sabe que esa sociedad de ese tiempo, yo estaba leyendo lo que decía Simeón. Cada vez que yo leo esa parte de Simeón y de Ana, cuando ellos están en la presentación de Jesús, a mí me conmueven sobremanera. Porque Simeón, Dios le había dado una palabra y le dijo, no te vas a morir hasta que no conozcas al Salvador del mundo. Y él decía, yo voy a tener ese privilegio. Y eso lo esperaron los profetas, lo esperó Moisés, lo esperó Josué, lo esperaron todos los antiguos. Y no tuvieron la oportunidad. Sin embargo, Simeón, un hombre sin protagonismo, sin haber hecho milagros, Dios le dice, no te vas a morir sin conocer al Mesías. Y cuando lo toma en sus brazos, dice, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la luz de Israel. Es la bendición más grande, pero los fariseos y la clase religiosa no lo entendieron. Tuvieron al Mesías, tuvieron a Dios dentro de ellos y no lo reconocieron, porque la religión era mayor que la razón, porque la religión era mayor que la revelación. Por eso tenemos que abrir paso y decirle, Espíritu Santo, trae revelación a nuestra vida para entender los tiempos y qué es lo que tú quieres. Si quieres avanzar como iglesia, si quieres avanzar como hombre, mujer de Dios, si quieres avanzar en Dios, tienes que levantarte y desechar todo conocimiento viejo. Desechar todo aquello que no te trae beneficio, a todo aquello que te impide tomar del vino nuevo y caminar hacia lo que Dios tiene. Y quiero darte un último principio que está en el versículo 38. Un clamor incesante por gente que acepta el reto. Y dice, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire lo que está diciendo el Señor. El clamor debe ser constante. El clamor es definitivo. Un clamor, escuche bien, va a mover el corazón de Dios. Dios es el que va a traer los voluntarios. Él es el que pone el querer como el hacer. Nosotros no tenemos que manipular a nadie, no tenemos que forzar a nadie con ideas baratas. Lo que tenemos es que orar, que Dios mueva el corazón de la gente, para que la gente camine, para que la gente vea la cosecha, para que la gente avance en busca de los necesitados, de los perdidos, de aquellos que necesitan una palabra, de aquellos que necesitan una respuesta, de aquellos que necesitan escuchar a Dios.
La iglesia necesita orar. Oramos por tantas cosas y pactamos por muchas también. Y casi todas en beneficio nuestro, nunca en beneficio de los demás. Casi siempre los que van y dan ofrenda a diferentes medios cambiando la oración por un milagro, lo hacen por ellos mismos, pero no lo hacen por otros. Y el Señor le dice a la iglesia, ustedes clamen, ustedes pidan que yo mande obreros. Un clamor incesante, un clamor determinante. El clamor moverá el corazón de Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Ese clamor tiene que salir del corazón. Ese clamor tiene que salir del alma. Ese clamor tiene que salir de lo más profundo del ser humano. De allá, de la intimidad, tiene que salir ese clamor. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si quieres ver la manifestación del Padre, si tú quieres ver que Dios añada gente a su obra, si tú quieres ver cómo la gente camina, la única respuesta es en la oración. Clama al Señor. Él mismo está diciendo, rogad al Padre que mande esos obreros. El clamor traerá un perfil perfecto para el reino. A veces estamos pensando, y eso nos pasa con mucha frecuencia, que miramos la gente por sus actitudes. Nos pasa siempre lo de Samuel. A mí la experiencia de Samuel nunca se me va de la cabeza. Porque estamos buscando el perfil perfecto, el que nosotros queremos y el que a nosotros nos gusta. Pero resulta que Dios no está buscando el que a mí me parece o el que a mí me agrada. Dios está buscando el que Él le parece y es conforme su corazón. Es ahí el que Dios está buscando. Dios no está buscando otra cosa. Entonces, cuando uno ora a Dios, Dios va a mandar la gente ideal para el trabajo ideal, para el ministerio ideal, en el tiempo ideal. Y no vamos a tener que buscarlo por nuestro corazón, nuestra simpatía, nuestro cariño y nuestro afecto. De ninguna manera. Ahora cuando el Espíritu Santo guía, cuando el Espíritu Santo llama, estamos orando, envía, Señor, obreros. En este tiempo de pandemia necesitamos gente que se atreva a pegarse en el computador, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram y en todas las redes, a decirle a la gente, Jesús es el Señor. Él puede cambiar tu vida. Él te puede transformar. Y si podemos ayudar y está a nuestro alcance a un necesitado, debemos hacerlo. No esperar que nos manden, no esperar que nos den el recurso, sino ir, porque Dios está poniendo en el camino esa necesidad. Y si oramos con fe, Él va a enviar esa gente. Va a enviar gente ideal. Mire, cuando la gente está agradecida, lo que hace es precisamente desbordarse con aquellos que le han hecho bien. Cuando uno es desagradecido, pues obviamente que no lo hace. La Biblia habla de ese tema. Necesitamos hablar del reino. Necesitamos compartir y rogar para que Dios envíe gente leal. Necesitamos una gran movilización. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. Algunos están acomodados, algunos están desapercibidos. Y vienen tiempos que van a sacudir las naciones. Vienen tiempos que van a estremecer. Yo no sé si usted mira noticias internacionales, le recomiendo que lo haga, porque la Biblia dice, cuando veáis que el olivo, que allá, aquel lugar está floreciendo, entonces sabéis que el fin se acerca. Año 1948, un reloj se activó y comienza a florecer ese lugar. Y ese lugar es Israel. Y está diciendo, el tiempo de los gentiles se está acabando. El tiempo de los gentiles está cesando. Y cada acontecimiento que pasa en el mundo nos está anunciando la venida de Jesús. Y la iglesia en este tiempo tiene que moverse en función del mensaje del reino, de la esencia. Jesús tenía compasión. Jesús iba por las calles. Jesús ensuciaba los pies. Jesús andaba buscando a la gente, a los necesitados. No esperaba que vinieran a la iglesia. Él los iba a buscar. Él los iba a buscar. La iglesia tiene que aprender eso. La iglesia tiene que invertir en los necesitados. Jesús lo hacía y lo enseñó a los discípulos, y la iglesia tomó este decálogo como un principio del reino de Dios, de ayudar a los necesitados, a no tener un corazón duro, sino a dar con alegría y a dar con generosidad para el reino. Quiero concluir
retándolo a usted que nos está viendo hoy. Porque esta palabra es para usted. Usted que está escuchando en este momento. Dios le está haciendo un reto. Dios está interesado en usarle para su gloria. Dios está interesado en que usted sea un instrumento para transformación de naciones, de familias, de personas. Dios quiere construir una muralla, escuche bien, de contención, para que usted pueda servir de protección a otros, para aliviar, para sostener, para ayudar, para sanar, para restaurar, para liberar, para amar a una sociedad que necesita conocer el camino a Dios. Si tú eres esa persona que Dios está desafiando y que Dios está retando en esta hora, te invito que ores conmigo. Cierra tus ojos donde estás y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Porque el mejor ejemplo de vida ha sido tú, Señor. Quien nos dejó las herramientas ha sido tú, Señor. Quien dejó la estructura ha sido tú, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar en fe, a caminar contigo. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a no ser oidores olvidadizos y a practicar lo que tu palabra establece. Señor, tú tuviste compasión de aquellos necesitados, de aquellos perdidos, de aquellas personas que no tenían esperanza. Y tu iglesia le fue encomendada esa responsabilidad. Permite que la asumamos, Señor. Permite que no seamos indiferentes. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con el llamado que nos has hecho. Ayúdanos a tomar la responsabilidad como hombres y mujeres de Dios y caminar en función de lo que tú has determinado como normas y preceptos para una sociedad llena de bendición, llena de vida, de esperanza y sobre todo de la gloria de Dios en su vida. Padre, bendigo a cada persona. Mira sus problemas, sus necesidades. Señor, la pongo delante de ti en el nombre de Jesús, porque yo creo que tú has de obrar en su vida y que la fe, Señor, en ti le moverá a ver cosas sobrenaturales. Creo que caminarán en ti, Señor, que verán tu gloria, que verán tu poder, que verán tu manifestación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pido por esta nación, por las autoridades, Señor, que tú les des sabiduría e inteligencia, que bendigas al personal médico que trabaja en cada hospital, en cada clínica, Señor, y que tomes el control, Dios, del cielo, de todo lo que se avecina. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos esta semana, Señor, que inicia hoy, en tus manos, para que tú seas bendiciéndola, Señor, y trayendo tu gracia sobre cada familia y sobre cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que lo compartas a lo menos a 5 personas y que le des like para que te pueda llegar este video cada vez que publiquemos uno. Dios te guarde y Dios te bendiga.